Lo que creías imposible está ocurriendo justo frente a tus ojos y nadie parece estarlo notando. Detrás de cada decisión silenciosa y cada movimiento oculto, se está formando una tormenta perfecta que podría cambiarlo todo. ¿Te has preguntado cómo el destino de naciones enteras está siendo sellado en salas que no ves? A partir de ahora, vamos a sumergirnos en la trama secreta de un conflicto inminente, donde los peones son países enteros y el tablero de juego es el mundo entero. Prepárate para conocer las fuerzas invisibles que están acercándonos a un punto sin retorno. Número 1. El papel de México en el conflicto internacional. Pocas personas pensarían en México como una pieza clave en el ajedrez geopolítico global, pero en los silenciosos corredores de poder, México está ganando protagonismo. Con una historia profundamente vinculada a su vecino del norte, Estados Unidos, el país ha sido durante mucho tiempo un punto de enfoque en debates sobre migración y narcotráfico. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de la frontera que comparte con el gigante norteamericano. En este tablero de riesgo global, México tiene mucho más que ofrecer, y aunque no recibe la misma atención que otras potencias, está posicionándose para jugar un papel crucial en un futuro conflicto mundial. Todo comienza con la proximidad. No es ningún secreto que México es un socio comercial vital para Estados Unidos, particularmente en el sector manufacturero. Pero lo que pocos ven es cómo esta relación podría volverse aún más relevante si estallara una guerra a gran escala. En este escenario, México podría convertirse en un centro de producción clave para el esfuerzo bélico estadounidense. Piense en ello. Las plantas que ahora fabrican piezas automotrices podrían ser reconvertidas para producir armamento. ¿Qué tan rápido puede un motor de coche convertirse en un componente de tanque? Más rápido de lo que imaginas. Pero aquí es donde las cosas se complican. México no solo tiene lazos económicos con Estados Unidos, también ha estado forjando relaciones cada vez más profundas con China y, en menor medida, con Rusia. Estas relaciones económicas podrían hacer que México se vea atrapado en una encrucijada. ¿Debería apoyar a su vecino del norte o proteger sus propios intereses económicos con las potencias emergentes del este? La respuesta no es tan simple, y este dilema es exactamente lo que hace que México sea un jugador intrigante en este hipotético conflicto mundial. Imagina una escena. En una sala de guerra en Ciudad de México, líderes militares y económicos debatiendo frenéticamente sobre si respaldar a Estados Unidos en una guerra global o mantener sus lucrativas relaciones comerciales con China y Rusia. No es un escenario imposible, y el hecho de que México esté silenciosamente fortaleciéndose en términos de producción industrial solo lo hace más plausible. Los recientes mensajes de cortesía entre los líderes de México y las superpotencias mundiales han levantado algunas cejas en Washington. Un simple tuit de felicitación ha desatado un torbellino de especulaciones sobre dónde se inclinará México si el mundo llega al borde de la guerra. La realidad es que, aunque México está estratégicamente vinculado a Estados Unidos, también está profundamente integrado en la economía global, especialmente a través de tratados como el TMEC y acuerdos comerciales con China. Número 2. La evolución de la producción militar estadounidense. Estados Unidos es una potencia militar indiscutible, pero lo que muchos no saben es que, tras la Guerra Fría, cambió radicalmente su estrategia de producción militar. En lugar de mantener una capacidad de producción armamentística masiva y redundante, Estados Unidos adoptó un enfoque más ajustado, conocido como justo a tiempo. Esto significa que la industria militar produce solo lo necesario, cuando es necesario, y esto tiene sus ventajas hasta que no las tiene. Imagina esto: un vasto complejo industrial, alguna vez lleno de fábricas que rugían con la producción de tanques, aviones y artillería, ahora mucho más silencioso. Las fábricas aún existen, pero no están llenas de reservas interminables de armamento esperando ser utilizado en caso de emergencia. En su lugar solo producen lo que se necesita en ese momento, y si surge un conflicto mayor, podría haber un problema. No hay suficientes reservas listas para usar, y eso es exactamente lo que ocurrió durante el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Ucrania, enfrentada a un enemigo que dispara hasta 10.000 proyectiles de artillería por día, se encontró con una escasez de los vitales proyectiles de artillería de 155 milímetros. Mientras tanto, las fábricas de Estados Unidos, con su enfoque ajustado, no pudieron responder con la rapidez que la situación requería. Pero esta no fue una decisión al azar. Tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos vio la oportunidad de recortar costos y enfocarse en una economía más eficiente. Después de todo, ¿por qué mantener fábricas llenas de armamento que probablemente nunca se usaría? Además, la producción justo a tiempo no solo era más barata, sino que permitía a Estados Unidos concentrarse en su crecimiento económico en lugar de gastar en mantener una capacidad de producción excedente que podría no ser necesaria durante décadas. Sin embargo, las recientes tensiones globales han puesto en entredicho esta estrategia. Con el mundo enfrentando nuevamente la posibilidad de un conflicto a gran escala, muchos críticos argumentan que Estados Unidos debería volver a la era en que mantenía una capacidad militar mucho más amplia y lista para ser utilizada en cualquier momento. Pero como siempre, el debate es complicado. Expandir la producción militar significa aumentar los impuestos, y eso nunca es popular. ¿Qué prefiere la población? ¿Un crecimiento económico estable o estar preparados para un conflicto mundial que tal vez nunca llegue? Número 3. La vulnerabilidad de la industria militar de Occidente. Cuando hablamos de la industria militar de Occidente, en especial de Estados Unidos y sus aliados europeos, nos imaginamos fábricas repletas de armamento, listas para ser desplegadas en cualquier momento. Pero la realidad es mucho más complicada y, en algunos casos, alarmante. La vulnerabilidad de la industria armamentística occidental ha quedado al descubierto en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde la velocidad de producción y suministro de armas ha sido, por decirlo de una manera amable, insuficiente. Imagina un día típico en una fábrica de proyectiles en Ucrania. Mientras los trabajadores ucranianos ensamblan meticulosamente los proyectiles de 155 milímetros. Saben que estos son la diferencia entre mantenerse firmes en el frente o ceder terreno ante el incesante bombardeo ruso. Sin embargo, hay un gran problema. Ucrania dispara aproximadamente 2.000 proyectiles de artillería por día, mientras que Rusia dispara hasta 10.000. Este enorme desequilibrio no solo es una cuestión de cantidad, sino de capacidad industrial. Este es un ejemplo perfecto de cómo la estrategia justo a tiempo de Estados Unidos ha creado una vulnerabilidad crítica. En lugar de tener fábricas en pleno rendimiento produciendo armamento en masa, el enfoque ha sido producir exactamente lo que se necesita, en el momento preciso. El problema con este enfoque es evidente cuando un conflicto escala más allá de las expectativas. Las fábricas occidentales simplemente no están equipadas para aumentar la producción a una velocidad necesaria para competir con un adversario como Rusia, que no sigue las mismas reglas de producción. Pero no es solo Ucrania la que está sintiendo la presión. Toda Europa está mirando nerviosamente a sus propias capacidades industriales y dándose cuenta de que, en caso de que la guerra se extienda, podrían no tener los recursos suficientes para defenderse. Alemania, Francia y el Reino Unido han comenzado a evaluar sus capacidades de producción armamentística, pero, al igual que Estados Unidos, muchos de ellos han optado por una estrategia similar de producción limitada en tiempos de paz. Entonces, ¿qué ha fallado? Algunos críticos señalan que Occidente subestimó la posibilidad de una guerra prolongada y de alta intensidad. Después de todo, la mayoría de los conflictos recientes han sido guerras asimétricas, donde el adversario no es una superpotencia bien armada. Las intervenciones en Irak y Afganistán, por ejemplo, no requirieron la misma cantidad de armamento pesado que una guerra contra Rusia o China. Por lo tanto, la industria militar se adaptó a esas necesidades, en lugar de mantener una capacidad masiva para una guerra de gran escala. Este es el dilema en el que se encuentra Occidente hoy en día. Deberían aumentar la producción de armamento y prepararse para un conflicto que tal vez nunca llegue,
¿O seguir manteniendo el enfoque justo a tiempo y confiar en que podrán aumentar la producción rápidamente si es necesario? Es una apuesta arriesgada y las consecuencias de equivocarse podrían ser catastróficas. Número 4. La reactivación de la Ley de Producción de Defensa. ¿Recuerdas esa ley antigua de la Guerra de Corea? Bueno, parece que está a punto de volver al escenario. La Ley de Producción de Defensa de 1950 es una reliquia de tiempos en los que Estados Unidos sabía que tenía que estar preparado para una guerra larga y brutal. Pero en los años más recientes ha permanecido en un segundo plano, hasta que algo inesperado la hizo relevante nuevamente: la pandemia de COVID-19. Imagina la sorpresa de muchos cuando, en medio de la pandemia, la administración de Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para obligar a las empresas a producir respiradores y otros equipos médicos críticos. Fue un recordatorio de que esta ley aún existía y podía ser utilizada en tiempos de crisis. Sin embargo, el COVID-19 no es una guerra mundial, y lo que viene después podría ser mucho más grave. Ahora, con las tensiones internacionales aumentando, esta ley podría volver a ser fundamental. Imagina un escenario en el que Estados Unidos, enfrentado a una guerra prolongada contra China o Rusia, tiene que activar su capacidad industrial de emergencia. Las fábricas de automóviles se convertirían en fábricas de tanques, las plantas de electrónica podrían producir sistemas de misiles y las compañías de tecnología trabajarían en innovaciones bélicas. Pero aquí está el truco. Reactivar esta ley no es tan fácil como parece. Durante décadas, la burocracia estadounidense ha pasado la supervisión de la producción de defensa de una agencia a otra, hasta que finalmente terminó en manos de la FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Sí, la misma agencia que vemos en acción cuando ocurre un desastre natural. Pero, después de la Guerra Fría, la FEMA dejó de preocuparse por las cuestiones geopolíticas y se concentró en desastres naturales, lo que significa que gran parte de la infraestructura para la supervisión de la producción de defensa se ha debilitado. Además, la industria manufacturera estadounidense ya no es lo que solía ser. Mientras que en la década de los 70 había casi 20 millones de estadounidenses trabajando en el sector manufacturero, hoy esa cifra ha caído drásticamente. ¿Por qué? Porque muchas de las fábricas que antes producían acero, automóviles y otros bienes esenciales han cerrado o se han trasladado al extranjero. Es aquí donde entra otro factor clave, la globalización. La globalización. Número 5. La situación de la industria manufacturera en Estados Unidos. Pittsburgh, una vez una ciudad bulliciosa de fábricas de acero, ahora se ha transformado en un centro de educación y tecnología médica. Este cambio simboliza el declive de la industria manufacturera en Estados Unidos, un declive que podría tener graves consecuencias si el país se enfrenta a una guerra prolongada. Pero antes de profundizar en la situación actual, volvamos atrás en el tiempo. En la década de los 50, Pittsburgh alcanzó su apogeo como centro de producción. Con casi 700,000 habitantes, la ciudad era conocida por su industria del acero, un componente clave en la construcción de armas y vehículos militares. Durante la Guerra Fría se creía que Pittsburgh sería uno de los primeros objetivos en caso de un intercambio nuclear con la Unión Soviética. Las fábricas de la ciudad eran tan importantes para la economía de guerra que su destrucción hubiera sido devastadora para los esfuerzos bélicos de Estados Unidos. Pero los tiempos han cambiado. La globalización y la competencia internacional han hecho que Estados Unidos pierda terreno en el sector manufacturero. En 1959, el país se convirtió en un importador neto de acero, lo que marcó el comienzo del declive de ciudades industriales como Pittsburgh. A medida que la industria del acero cayó, también lo hizo la población de la ciudad, que hoy cuenta con poco más de 300,000 habitantes. Es un reflejo de cómo la industria manufacturera estadounidense se ha debilitado en las últimas décadas. Hoy en día, Pittsburgh es un centro tecnológico y médico, con empresas como Google y Uber estableciendo bases allí. Pero,
¿Qué significa esto para la capacidad de Estados Unidos de producir armas en caso de una guerra? La realidad es que la industria manufacturera del país ya no está preparada para un conflicto a gran escala. Las fábricas que una vez produjeron tanques, aviones y artillería han sido reemplazadas por laboratorios de tecnología y centros de innovación, lo cual es genial para la economía, pero no para la defensa nacional. Número 6. La interdependencia económica entre Estados Unidos y México. México, un país conocido por sus paisajes impresionantes, su rica cultura y su interminable lista de platillos exquisitos, también tiene un papel crucial en el tablero de ajedrez económico y militar mundial. Lo que no mucha gente sabe es que, detrás de las fronteras y más allá de las preocupaciones por la migración, se encuentra una relación económica extremadamente interdependiente entre Estados Unidos y México, una que podría ser vital en un conflicto global. Imagina esto: en las vastas fábricas de Chihuahua, miles de trabajadores están produciendo componentes que serán enviados a las plantas de ensamblaje en Detroit. Los coches y camiones que ves recorriendo las calles estadounidenses no existirían sin las piezas que se fabrican al sur de la frontera. Esta interdependencia es el resultado de décadas de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, y su sucesor, el TMEC. Sin embargo, la importancia de esta relación no se limita a la fabricación de automóviles. En tiempos de guerra, estas fábricas podrían ser la clave para el esfuerzo bélico estadounidense. Las mismas plantas que producen motores, transmisiones y componentes electrónicos podrían ser reconvertidas para fabricar partes de tanques, drones y aviones de combate. Pero aquí está la trampa. México también tiene lazos económicos con China y Rusia, lo que complica la situación. En un hipotético escenario de guerra, Estados Unidos necesitaría a México como un socio industrial clave. Pero México tendría que tomar una decisión difícil. ¿Rompería sus relaciones comerciales con China y Rusia para apoyar a su vecino del norte o intentaría mantener su posición neutral? Esta no es una pregunta fácil de responder. China ha estado invirtiendo agresivamente en México en los últimos años, y Rusia, aunque no tiene una presencia tan fuerte, tampoco está fuera de la ecuación. Uno de los ejemplos más curiosos de esta relación es cómo las empresas chinas han encontrado una forma de evitar los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. En lugar de fabricar sus productos en China y enfrentarse a altos impuestos de importación, subcontratan la producción a fábricas mexicanas, lo que les permite exportar esos productos a Estados Unidos sin aranceles. Es un pequeño truco legal que ha beneficiado enormemente a México, pero también ha fortalecido sus lazos económicos con China, lo que podría ser un problema si estallara un conflicto entre las dos superpotencias. Pero volvamos al escenario de guerra. Estados Unidos no le pedirá a México que participe en la producción de armas por pura buena voluntad. Washington pagaría por esa ayuda y sería una oportunidad económica para México, pero también una fuente de tensiones diplomáticas. China y Rusia observarían de cerca y cualquier inclinación hacia Estados Unidos podría tener repercusiones para las relaciones de México con estas naciones. Ahora imagina un momento crítico. Las tensiones entre Estados Unidos y China están al borde de la guerra. Las fábricas mexicanas, que una vez produjeron piezas de automóviles, están comenzando a fabricar componentes militares. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podría durar esta colaboración antes de que México se vea obligado a tomar una postura definitiva? Por ahora, México disfruta de un delicado equilibrio, pero en tiempos de guerra, ese equilibrio podría romperse fácilmente, y México tendría que elegir un bando. Número 7. La creciente influencia de China en México. México, que ha sido un socio comercial confiable para Estados Unidos, también ha estado recibiendo la atención de una superpotencia emergente: China. La creciente influencia de China en México no es accidental. Desde la implementación de los aranceles de Trump, las empresas chinas han estado buscando formas de evadir los costos adicionales, y México ha sido una solución perfecta para ellas. Imagina esto:
Una empresa china que fabrica electrodomésticos decide que los aranceles son demasiado altos para seguir exportando directamente a Estados Unidos. En lugar de seguir perdiendo dinero, deciden subcontratar parte de la producción a México. Los electrodomésticos se fabrican allí. Luego se exportan a Estados Unidos sin los altos impuestos, gracias a los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos. Es una situación en la que todos ganan. Las empresas chinas reducen costos, México gana empleos y Estados Unidos recibe productos sin tener que lidiar con China directamente, al menos por ahora. Esta estrategia ha permitido que China amplíe su influencia en México, pero ha creado una situación curiosa. Aunque parece que China está invirtiendo masivamente en México, en realidad, gran parte de esa inversión es solo una forma de sortear los aranceles. No obstante, esto ha generado una interdependencia económica entre México y China, lo que complica las cosas para Estados Unidos. Si estallara un conflicto entre Estados Unidos y China, México se vería en una posición difícil. Por un lado, está profundamente vinculado a Estados Unidos, tanto en términos económicos como geopolíticos. Pero por otro lado, China se ha convertido en un socio comercial importante y romper esos lazos no sería tan fácil como parece. ¿Debería México tomar partido en caso de una guerra? ¿O debería mantenerse neutral y tratar de preservar sus relaciones con ambas superpotencias? Las inversiones chinas en México no se limitan a la producción de bienes de consumo. China también ha estado invirtiendo en infraestructuras críticas, como puertos y carreteras, lo que aumenta aún más su influencia en el país. Y mientras que muchas de estas inversiones son beneficiosas para la economía mexicana, también crean una red de dependencia que podría ser difícil de romper. Ahora imagina un escenario donde las tensiones entre Estados Unidos y China han llegado a un punto crítico. Los diplomáticos mexicanos están en una sala de conferencias, debatiendo acaloradamente sobre qué hacer. Los inversores chinos están observando de cerca y los funcionarios estadounidenses no están dispuestos a perder a su socio industrial más cercano. Las decisiones que se tomen en esa sala podrían determinar el futuro económico y militar de México. La relación entre México y China es una espada de doble filo. Por un lado, ha traído una inversión muy necesaria al país, creando empleos y fortaleciendo la economía. Pero por otro lado, ha creado una situación en la que México podría verse obligado a elegir entre dos superpotencias en conflicto. Si bien por ahora México ha logrado mantener un equilibrio en tiempos de guerra, ese equilibrio sería casi imposible de sostener. Número 8. El papel potencial de México en la guerra. México, con su ubicación estratégica y su creciente papel en la industria global, podría ser un eje central en caso de una guerra mundial. Si bien ha sido tradicionalmente un socio comercial confiable para Estados Unidos, también ha mantenido relaciones económicas con China y Rusia, lo que lo convierte en un país con un papel crucial en cualquier conflicto internacional. Imagina esto. Una guerra a gran escala ha comenzado. Estados Unidos, luchando contra China y Rusia en múltiples frentes, necesita aumentar su producción de armas rápidamente. Las fábricas de armamento estadounidenses están trabajando al máximo de su capacidad, pero no es suficiente. Washington necesita más, y rápidamente. Aquí es donde entra México. Las fábricas mexicanas, que antes producían piezas de automóviles y otros bienes de consumo, ahora están siendo reconvertidas para fabricar componentes militares. Motores para tanques, drones y misiles se están ensamblando en México, bajo contrato con el gobierno estadounidense. Pero México no está haciendo esto por pura bondad. Estados Unidos está pagando por estos servicios, y bien. Sin embargo, este escenario también tiene sus complicaciones. México, aunque tiene fuertes lazos con Estados Unidos, no está dispuesto a romper completamente sus relaciones con China y Rusia. Después de todo, estos países son socios comerciales importantes para México, y cualquier ruptura en esas relaciones podría tener consecuencias económicas devastadoras para el país. Ahora imagina a los líderes mexicanos tratando de mantener un equilibrio precario. Están ayudando a Estados Unidos en la producción de armas, pero al mismo tiempo no quieren alienar completamente a China y Rusia.
Las tensiones son altas, y cualquier paso en falso podría llevar a México a verse involucrado directamente en el conflicto. Las reuniones diplomáticas están en marcha. Los funcionarios mexicanos están en conversaciones con sus homólogos estadounidenses, chinos y rusos, tratando de encontrar una forma de mantenerse neutrales en un conflicto que parece imposible de evitar. Pero, al final del día, la realidad es que México no puede permanecer al margen por mucho tiempo. Si la guerra se intensifica, eventualmente tendrá que tomar partido. Este es el dilema de México en un conflicto global. Su ubicación estratégica y su interdependencia económica con Estados Unidos lo convierten en un aliado crucial para el esfuerzo bélico estadounidense. Pero sus relaciones con China y Rusia complican la situación, y mantener un equilibrio entre las superpotencias podría ser una tarea imposible. México podría ser el eje que incline la balanza en un conflicto mundial, y sus decisiones podrían tener repercusiones globales. En cualquier caso, el país se encuentra en una posición única y crítica, y lo que haga a continuación podría definir su lugar en el nuevo orden mundial. A veces lo que no vemos es lo que más rápido se acerca.